una experiencia extraordinaria poder compartir este rato con ustedes, darles las gracias por su presencia y por acoger a una personalidad de la talla de María Dueñas. Yo creo que tengo una sensación muy difícil de explicar, porque mi trabajo es estudiar los textos, analizar los textos y trabajar con textos, pero pocas veces, yo diría que casi nunca, se me ha dado la oportunidad de hablar con una persona que es la que los ha producido. Y entonces, para mí, ya de entrada, les tengo que decir que es una experiencia extraordinaria. Ustedes han venido a oírla a ella, y yo solamente quiero decirles algunas cosas que me han sucedido a mí como lectora de su novela, para que ella explique y les explique cuáles son los entresijos de lo que es la producción, no de una novela, pero también del arte, porque entramos en la categoría de texto literario artístico. Yo, María, te doy la bienvenida a esta ciudad de Las Palmas y creo que vamos a hacerlo como diálogo. Perfecto, María Jesús, pues muchísimas gracias a ti por brindarte a esta presentación, muchas gracias a Mariano por introducirnos a los dos y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde en esta primera visita mía a la Feria del Libro de Las Palmas, que espero que no sea la última porque la acogida está siendo maravillosa. Me encanta ver a tantos lectores, entre ellos a algunas amigas entrañables y bueno, seguro que vamos a tener un diálogo muy enriquecedor para todos y espero que disfruten este ratito que van a pasar con nosotros. Sí, yo la primera pregunta que tengo para María es de curiosidad, porque quería preguntarle cómo se produjo ese salto de la escritura académica, porque ella es doctora en filología inglesa. ¿Qué diferente código de un código formal académico al código de la novela? Bueno, yo nunca tuve la ambición de convertirme en escritora. Yo fui profesora de universidad durante casi 20 años de mi vida, pero hubo un momento en el que me encontraba realizando una estancia como profesora visitante en Estados Unidos, en una universidad norteamericana. Acababa de conseguir mi plaza de profesora titular, mis hijos iban creciendo y por fin en muchísimos años tenía un respiro. La vida académica es como una, no sabes bien, María Jesús, es como una carrera de obstáculos, no tienes que ir construyendo un currículum, defendiendo tus trabajos delante de tribunales, vas siempre con unos objetivos a corto o a medio plazo. Y ya llega un momento en el que cuando consigues tu titularidad y tu plaza permanente, como que respiras un poco y vas cogiendo fuerza para el siguiente paso, que normalmente es la cátedra. Pero en mi caso fue esa toma de aire me sirvió para pararme a pensar y decidir que lo que yo pensaba que iba a ser un breve espacio de tiempo, me gustaría hacer un breve paréntesis en el trabajo académico y aunque siguiera dando clases, me gustaría hacer algo distinto, una temporadita nada más. Y ese algo distinto fue escribir una novela. Yo no tenía la menor idea de qué iba a pasar con aquella primera novela. Yo estaba acostumbrada a hacer, como tú dices, escritura académica, que no tiene nada que ver con la escritura creativa, pero que después me di cuenta de que te da un bagaje que resulta una caja de herramientas fantástica para después acometer la escritura de ficción. Y bueno, como les digo, pues quise hacer un paréntesis construyendo una historia que no tuviera nada que ver con investigaciones académicas, con programaciones, que era lo que yo hacía, con diseño curricular, y sin conocer a nadie, ni prever en absoluto qué iba a ser de aquella historia, me puse a escribir. Tuve la suerte de que, no sé, yo creo que se me alinearon los planetas o que la coyuntura llegó en el momento más favorable. El caso es que con relativa facilidad conseguí, una vez que tenía medio hilvanada mi historia, conseguí que una agencia literaria se ofreciera a representarme, la agencia de Antonia Kerrigan, que es una de las mejores agentes literarias españolas. ¡Ay, Dios mío! ¿Esto es? Esto es que nos están animando a la lectura. Bueno, ¿me oyen si sigo hablando? ¿Sí? ¿Continúo? Bueno, hablo un poquito más fuerte.
Bueno, pues como les digo, conseguí una agencia literaria. A través de esta agencia literaria conseguí que se quedaran con mi libro en una editorial, la editorial Temas de Hoy, que era un sello dentro del gran grupo Planeta. Y así arrancamos con una tirada modesta, de un número pequeño de ejemplares, porque bueno, todos teníamos mucha ilusión en aquella primera aventura, pero a mí no me conocía nadie. Yo era una anónima profesora que jamás había publicado, que no conocía a nadie en el mundo editorial y no sabíamos qué iba a pasar con aquel libro. Por fortuna la acogida fue excelente desde el principio, las ediciones empezaron a sucederse una detrás de otra, recibimos enseguida propuestas para hacer una versión audiovisual de la novela, de Tiempo entre Costuras, y llegó un momento en el que vi que aquello no paraba de crecer y que por otro lado seguía teniendo mis obligaciones en la universidad que no podía desatender. Fue un año convulso entre llevar las dos cosas a la vez, era como que me faltaba la vida para llegar a los dos sitios. Y bueno, cuando terminó aquel curso me di cuenta de que no podía seguir así, lanzando bolas al aire y recogiéndolas y con la lengua fuera siempre. Así que, bueno, pues opté por dedicarme, por volverme a esta nueva puerta que se me abría en la escritura, en la literatura, en la escritura de ficción. Cerré la puerta académica, al menos momentáneamente, pero vamos, después de casi 9 años es muy difícil que vuelva. Y aquí estoy con la cuarta novela desde entonces. Sí, porque es una escritora muy joven, con una trayectoria muy larga, que muy joven, agradezco mucho. Los escritores todos se caracterizan por su longevidad, con lo cual si pensamos en los novelistas, que tienen una trayectoria enorme, ¿no? Entonces yo creo que María Dueñas es una persona que creo que estamos viviendo un momento que es Las hijas del capitán, y yo le quiero preguntar, porque yo como lectora he notado un salto, quizá deformada por mi profesión, el salto es en el estilo. Creo que la novela me atrapó por las palabras. Entonces hay una pregunta que yo le quería hacer hoy. ¿Crees que hay un cambio de estilo más depurado? Una sintaxis mucho más dinámica, basada en una serie de recursos que le dan al texto una rapidez tremenda, que el lector lo atrapa, pero lo atrapa verdaderamente y lo rodea. Entonces yo, si me permiten, voy a leer nada más que un poco, porque al abrir el libro y empezar a leer, uno se sumerge y se queda atrapado por la lengua. El recurso que usa María mucho es la enumeración, y de una manera muy sintética puede contar una historia tremenda en 2 renglones con unas cuantas enumeraciones una detrás de la otra. Por ejemplo, estibador en los puertos de Marsella y Barcelona, camarero en la Plaza Independencia de Montevideo, vendedor callejero en Manila, pinche de cocina en un carguero holandés. Sabía tallar madera y tocaba con gracia la guitarra, imitaba voces, preveía las tormentas y hacía como nadie las cazuelas de fideo. Tenía la piel cuarteada cual barro seco, frente ancha, huesos afilados y un pelo que fue negro y empezaba a escasear por las entradas. En una pincelada, en 3 pinceladas, nos cuenta una historia muy larga. Eso es lo que yo le quería preguntar a ella, si ella es consciente de esas estructuras sintácticas que usa. Bueno, yo lo que intento normalmente es que mi uso de la lengua se adapte al tipo de historia que estoy contando, al entorno, a los personajes, al momento. Y cada historia me va requiriendo el uso de unas ciertas estructuras y de un cierto tono y de un cierto ritmo, por ejemplo. Por ejemplo, en Las hijas del capitán es una novela que transcurre en Nueva York. Nueva York es una ciudad, es puro movimiento, es dinámica, no para, de noche y de día está. Es una adaptación a lo que cada novela va requiriendo. Por ejemplo, La templanza, mi novela anterior, que nos íbamos al siglo XIX, era otra historia, era otro momento, no había coches, no había trenes, la vida iba
a caballo o en paseos o pausados, pues como que las estructuras lingüísticas te piden que utilices otro tipo de cadencias, el vocabulario es distinto, todo el tono general de la obra es distinto. Y aquí más que evolucionar, lo que he vuelto a hacer, un poco lo que hago siempre es adaptarme, adaptar el discurso a lo que la historia y su contenedor me va pidiendo. Sí, luego para los lectores hay unos ecos. Quería preguntarte, ¿ha habido algún fragmento que he leído y me recordaba a Galdós? Otros me recordaban a Muñoz Molina, otros me recordaban a Paul Auster, otros me recordaban a Gabriel García Márquez, porque junto con esa rapidez también tiene de vez en cuando unos párrafos largos y reposados como los de Crónica de una muerte anunciada. Tienes una variedad sintáctica impresionante y es un lujo oírte porque te sientes como un ritmo. Y quería preguntarte si hay algunos escritores favoritos tuyos que tú reconozcas como inspiradores. Fíjate que me cuesta muchísimo. Obviamente somos el resultado de lo que vivimos y de lo que leemos todos a lo largo de la vida. Y los que nos dedicamos a construir ficciones más todavía. Y lógicamente todas las lecturas acumuladas a lo largo de las décadas, algún pozo tiene que haber dejado en mí. Pero todo eso queda triturado en mi cabeza, ¿no? Y después permea de alguna forma, pero yo no soy consciente de cómo. No, cuando escribo un párrafo en concreto, un diálogo, una descripción, una narración de una escena, no soy en absoluto consciente de a quién puede recordar de otros autores. Son probablemente conexiones de los lectores también. Bueno, al final las voces son muy individuales, pero puede haber siempre coincidencias, ¿no? Pero siempre, en mi caso, desde luego, son inconscientes, nunca lo hago a propósito. En cuanto a la trama, entras en la entrada es espectacular. Es imposible dejar la novela cuando empieza, no puedes dejarla. Tienen que pasar muchas páginas y estar muy cansada para decir mañana sigo. Empieza con una muerte, empieza con una tragedia, empieza con un muerto que muere de una manera tan triste que el principio solamente es un muerto que muere, es que está muerto, pero la pena es que está rodeado de huesos de gente que nunca habló su lengua y que jamás sabría que se iba de este mundo en el momento más inoportuno. La soledad más desamparada de este muerto es capaz la autora de transmitirla a través del silencio de los otros muertos y con un código que también quería preguntarte por él, que es el código de la lengua, o sea, nuestro mundo es nuestra lengua, es la muerte en medio de unos seres humanos como tú, pero que no tienen tu lengua. Entonces quería preguntarte por ese hallazgo tan fantástico. Claro, es que como bien dices, todas las muertes, y como digo yo en el texto y como ha dicho María Jesús, todas las muertes son tristes, pero cuando la muerte te pilla en un momento de desarraigo, porque estamos hablando de Emilio Arenas, un inmigrante malagueño que acaba sus días en Nueva York. Por ponerles muy brevemente en contexto, no les vamos a destripar nada para que disfruten después de la lectura, pero como esto es, como ha dicho María Jesús, en el arranque de la novela, sí que les podemos aclarar un poquito. Emilio Arenas es un inmigrante malagueño en Nueva York, ha sido marinero en todos estos sitios que ya he mencionado antes, ha estado en las Filipinas, ha estado en Uruguay, al final ha ido recorriendo el mundo toda la vida hasta que ya llega un momento en el que recala en el puerto de Nueva York, ya está cansado, va cumpliendo años y decide asentarse en la ciudad. Estamos en los años 30 y ya allí hay una colonia de españoles bastante numerosa. Entonces él decide intentar asentarse por primera vez en su vida mientras su mujer y sus hijas siguen en Málaga. Y él ocasionalmente, mientras navegaba, iba a verlas una vez al año, cada 2 años, cada 3, cuando podía y cuando le apetecía, que tampoco tenía él mucho vínculo con la familia. Entonces, para asentarse en Nueva York decide quedarse
con el traspaso de una humildísima, modestísima casa de comidas a la que pone el nombre del capitán. De ahí el título, Las hijas del capitán. Este pobre Emilio era un mísero marinero, nunca fue capitán de nada que más quisiera él, pero le puso el nombre, bueno, por razones que le dan después. Y entonces reclama a la madre y a las hijas para que lleguen desde Málaga hasta Nueva York con él para ayudarles con el negocio y para evitarle a la madre también que siga batallando con unas hijas ya veinteañeras que están saliendo muy tormentosas, muy dislocas, muy aguerridas para algunas cosas, muy insolentes, muy tortuosas. Y entonces van todos a Nueva York, las hijas no quieren ni de broma y así pisan Manhattan como diciendo nosotros no nos interesa nada estar aquí, nos vamos a ir en cuanto podamos, no queremos aprender inglés, no queremos conocer a nadie, no nos interesa la ciudad, no queremos trabajar en este negocio con una arrogancia y una insolencia que las pobrecillas se les va a machacar y a triturar por los golpes de la vida cuando Emilio Arenas, el padre, y esto es el pasaje que ha leído María Jesús, cuando va a encontrar la muerte de la manera más patética casi, intentando reducir costes para el modesto negocio porque aquella casa de comidas no avanza de ninguna manera, pues va a los muelles donde desembarcaban los buques de la Compañía Transatlántica Española que venían cargados de comestibles españoles y de todo tipo de productos para la gran colonia española, que eran decenas de miles de compatriotas los que había en aquellos años en Nueva York, con la mala suerte, como les digo, de que mientras está esperando a ver si le dan de medio conchabeo unas garrafas de aceite para conseguirlo barato para el negocio, pues le cae una red de bultos que están descargando encima y lo matan. Entonces, estamos en el primer capítulo y cada capítulo tiene 5 páginas, con lo cual no he destipado nada. Pero ahí empieza la novela con el entierro del padre cuando lo dejan en un cementerio de Queens rodeado de huesos de extranjeros que nunca hablaron su lengua y de pronto, y ese es el arranque de la trama de la novela entera, ahí quedan sus 3 hijas y su mujer solas, no solo sin dinero, sino además cargadas de deuda, sin conocer a nadie. Todavía no son capaces ni de llorar la muerte del padre, porque quedan tan conmocionadas que son incapaces de reaccionar, y a partir de ahí es cuando se empieza a desarrollar la trama entera. A mí me emocionó mucho esa imagen de la lengua como patria. Uno vive en medio de hablantes de su mismo código y piensa que es normal, pero creo que una de las situaciones más desoladas del ser humano es encontrarse de repente en medio de personas con las que no se puede comunicar. Y ese es otro de los hallazgos para mí del libro de María. Repite muchas veces esa sensación y dice que allí se hizo una patria nueva y la patria se hizo una patria mucho más patria que a lo mejor la que se podía vivir en España, porque ahí estaban juntos los pésames con acento gallego, asturiano, caribeño, vasco, italiano, griego, irlandés, andaluz. Había una comunidad de lengua que es la que hace la comunidad emocional y la que hace la comunidad del corazón. Esas niñas, chicas, jóvenes, y esa madre, ¿no? Ahora quería preguntarte por ella, porque esta feria del libro tiene como leitmotiv la mujer. Por eso la universidad este año se ha querido implicar bastante. Quería preguntarle a María cómo ve ella que ahora, frente a una tradición literaria de varones, que eran los héroes de las novelas, ahora no tenemos a los héroes ahí, son ellas los héroes o las heroínas. Entonces quería preguntarle, y también porque me parece muy importante, muy sugestivo, la fuerza que pueden tener las mujeres, no por serlo, sino porque son capaces de entablar redes, de entablar sinergias, y cómo estas chicas fueron capaces de salir adelante por la fuerza. Ella lo dice al principio, le dedica el libro a sus hermanas, me emocionó bastante. Explica un poquito de esto. Pues precisamente de ahí surge la idea de escribir la novela entera, de esos sentimientos de mujeres que a veces no sabemos ni que llevamos dentro, y esa fuerza y esa garra, y a veces
ocasiones cuando las adversidades de la vida nos van mordiendo los tobillos, las sacamos fuera y nos damos cuenta de que somos capaces de soportar mucho más de los que creíamos. Cuando yo escribí La Templanza, mi novela anterior, sobre un minero del 19, estuve leyendo mucho sobre procesos migratorios. El protagonista era un indiano que se iba a México, triunfaba en La Plata, volvía. Y entonces me di cuenta de que siempre todas esas historias de migración estaban contadas desde el punto de vista masculino, siempre desde los hombres. En parte tenía su razón de ser porque los primeros que daban el paso de emigrar solían ser los hombres, pero se olvidaba en la narrativa colectiva de la inmigración que a menudo les acompañaban o les seguían o ellos arrastraban a numerosas mujeres, a sus esposas, a sus hijas, a sus novias, o a veces no tenían novia y volvían al pueblo y las buscaban, se casaban y se iban, a veces incluso se casaban por poderes, unas historias durísimas, ¿no? Hacían que una chica del pueblo se casara con un cuñado y la embarcaban ella sola con 18 o 19 años hacia América. Ella estaba esperando a un señor al que no había visto en su vida, con el cual se suponía que iba a empezar una vida matrimonial y familiar hasta el fin de sus días. Eran unas historias duras y un poco increíbles con la mirada del siglo XXI. Pero a mí me parecía que todas estas mujeres, con esas historias tan épicas, tan valientes y tan desgarradoras, muchas veces habían quedado en el silencio. Solo sabemos de los hombres que se iban y triunfaban y trabajaban y habían negocios y salían pobres y volvían ricos. Y se nos olvidaban todas aquellas féminas a su alrededor. Por eso yo quise dedicar esta novela a las mujeres emigrantes y por eso decidí mandarlas a Nueva York y por eso tomé también la decisión de que mis protagonistas fueran tres hermanas muy unidas entre ellas, pero muy distintas también, que van a tener puntos de conflicto y van a tener momentos de gran empatía, de gran unidad, pero aún así van a llevar, digamos que, trayectorias diferenciadas, no distintas, pero sí diferenciadas en algunos momentos. Y alrededor de ellas reconstruyo o intento reconstruir todas esas redes de solidaridad que tú mencionas, que eran tan comunes entre las mujeres, incluso hoy día lo son, pero entonces en aquella época, cuando los hombres se iban a trabajar y los maridos eran los que traían el sustento y parecía que las mujeres lo único que hacían era quedarse en casa sacando brillo a los muebles, no era así en absoluto. Ellas eran las que se encargaban de trenzar unas redes, unos entramados entre las familias, de las mismas familias primero, pero después entre los vecinos, después entre las comunidades de compatriotas, después vinculadas con otros vecinos cercanos que quizá no eran de su mundo, pero con los que tenían una cierta cercanía. Y me interesaba mucho explorar este papel de las mujeres como elemento cohesionador de la comunidad, máxime cuando esa comunidad es una colonia de inmigrantes que están solos, que no conocen la lengua, que están muy desarropados en todos los sentidos. Esta gente eran obreros, trabajadores sin ninguna formación, proletarios puros y duros que con dos brazos se echaban a trabajar en lo que les dieran, doblaban turnos, hacían los trabajos que nadie quería, descargaban, cargaban túneles, se subían a los andamios, a los rascacielos, y las mujeres mientras, pues, para que la vida en ese entorno desarraigado no se les derrumbase, lo que daban era un elemento como el pegamento y el colchón y el refugio y la estufa para que todo eso se mantuviera, ese entramado tan frágil y tan complejo se mantuviera en pie. Y de ahí viene mi idea, ¿no? de escribir sobre esas mujeres tan silenciadas que normalmente migraban siguiendo un hombre casi con una venda en los ojos, sin saber a dónde iban, sin tomar ninguna decisión, y que una vez que plantaban sus pies en ese territorio extranjero, sin hablar una palabra de inglés, porque casi nunca lo aprendían, yo he tenido la suerte de haber conocido a un buen puñado de antiguos inmigrantes que en la época de la novela, que son los años 30, eran niños, pero recuerdan con muchísima claridad cómo era la vida de sus padres, de sus madres, de sus padres.
Y me escribía hacía poco un señor encantador de un pueblo de Almería que tiene casi 90 años y que llegó a Estados Unidos en brazos de su madre con un año, todavía no sabía andar, y volvió ya jubilado a España a rehacer su vida aquí ya, en el pueblo que le vio nacer. Y me decía, si mi madre no fue una heroína, que venga Dios y lo vea. Me decía muy castizo, escribiendo medio en español y en inglés. Porque eran esas mujeres peleaban con los caseros para que no les subieran el alquiler, peleaban por los niños y con los profesores para que estudiaran y les inculcaban que tenían que avanzar para no terminar como sus padres, siendo pura, como decían ellos, carne de cañón. Vivían en comunidades de inmigrantes donde la vida a veces podía ser muy dura. Estamos en los años de la Gran Depresión. Estados Unidos está viviendo un momento durísimo donde el trabajo empieza a escasear, donde hay en el Nueva York de aquellos años, de los años 30, más de un tercio de la población había nacido fuera de Estados Unidos. O sea, eran inmigrantes que llegaban a partirse el pecho por un trabajo, por un apartamento, por una habitación, por un plato de comida, por lo que necesitaran para sobrevivir. Y en ese ambiente de una ciudad tan magnética y maravillosa, pero también tan dura y tan difícil como puede ser Nueva York, estas mujeres que normalmente salían de pequeños pueblos, de barrios, donde en una España atrasadísima de los años 30, donde la mayoría de las casas de las que ellas provenían no había agua corriente, no había luz eléctrica, las calles estaban sin asfaltar, los animales entraban y salían de las casas, donde el nivel educativo, el índice de analfabetismo era inmenso y donde había verdaderas carencias, pues cómo de pronto son capaces de adaptarse de una manera asombrosa a un mundo que les es ajeno en todo y aún así logran dar sentido a su vida, mantener la cohesión entre los que dejaron en su pueblo, en su barrio, en su mundo y los que están viviendo ahora, criar a sus hijos y convertirlos. Es magnífico, esa gente que llegaba casi sin saber ni leer ni escribir, como decía otra señora, inmigrantes que nuestros padres cuando llegaron aquí no sabían ni leer ahora, no sabían interpretar los dos palotes de las manecillas de un reloj, y de pronto una generación después, hartos de trabajar y sin aprender inglés, habían conseguido estas mujeres que sus hijos entraran en la universidad. Entonces me parece que eran de una valía, de una fortaleza y de un mérito que menos que dedicarles una novela. Pues sí, la verdad, las protagonistas son muy atractivas, muy atractivas. No quiero decir más de ellas. Sí que quería preguntarle también a María por Estados Unidos, por Nueva York. En otra novela anterior, que es California, el lugar al que lleva a la protagonista. Esta vez es Nueva York, es una ciudad y es un ritmo y es una riqueza. Me gustaría saber qué conexiones sentimentales tiene con Estados Unidos. Pues la verdad es que muchas, porque es, bueno, no sé, decir mi segundo país a lo mejor suena un poco grandilocuente porque no tengo una conexión familiar o un vínculo de pertenencia, pero sí que es verdad que yo tengo una relación con Estados Unidos muy intensa y muy prolongada a lo largo del tiempo. Yo cuando terminé la carrera estudié en la Complutense en Madrid y después me fui a Estados Unidos a hacer un máster, desde unos años volví, pero desde entonces he estado volviendo recurrentemente, constantemente. Mis hijos han estudiado allí, he vivido temporadas con mi familia entera, he ido a muy distintos sitios del país, he trabajado allí en distintas universidades y he establecido a lo largo de los años un vínculo que va mucho más allá de lo meramente profesional o de las conexiones académicas, sino de afecto verdadero, de grandes amigos, y es un país al que yo admiro profundamente, a pesar del presidente que tienen ahora, pobrecitos, y en el que me desenvuelvo muy bien, me siento muy cómoda y me parece que tiene cosas mejores y peores como todos, pero yo creo que es un país admirable en general y me siento muy, muy a gusto en él. Entonces, bueno, antes ya he dicho, se me da larga en Estados Unidos. Con lo cual, aunque no quiera, siempre mis querencias, mis gustos, mis preferencias y
Y mis objetivos pasan de alguna forma por Estados Unidos. Ya estuvieron en Misión Olvido, en mi segunda novela estuvieron centrados en California y dando un paseo por algunos otros sitios y constantemente hay referencias en, no sé, en la templanza, por ejemplo, la causa por la que el protagonista se arruina es por unas empresas americanas también. Y ahora me apetecía volver a Nueva York. El otro día estaba haciendo la cuenta y casi me muero del dolor. A ver, entiéndame. Porque estuve haciendo números y la primera vez que yo pisé Nueva York fue hace 30 años y casi me da pavor pensarlo. Y desde entonces, bueno, desde que yo descubrí Nueva York hace ya 3 décadas, me pareció una ciudad tan vibrante, tan magnética, tan llena de vida, con tantas historias para contar, que cuando me puse a ahondar en la vida de la colonia española tan desconocida para nosotros, los propios españoles, que apenas sabemos que tuvimos a tantísimos compatriotas repartidos por todo Estados Unidos y muchos de ellos formando una gran colonia en Nueva York, pues bueno, en cuanto empecé a andar en esta historia, supe que tenía que contarla, que alguien tenía que narrar en una ficción lo que pasó allí. Sí, pues precisamente era un aspecto que yo quería poner de relieve, porque estamos, o sea, a través del cine, a través de la literatura, todos conocemos cuál es la inmigración italiana, cuál ha sido el valor de los irlandeses o la aportación de otros países europeos allí, pero lo que nosotros hemos podido dejar, nadie lo ha tocado, y ese es otro valor que ella aporta. Sí, es una pena. Es verdad que también tiene una razón objetiva en que supamos menos que de los irlandeses o de los italianos o de los polacos o de otras comunidades, porque numéricamente los españoles fuimos menos los que estuvieron allí. Se calcula que en los años 30 eran aproximadamente entre 30 y 40.000 españoles los que vivían allí. En los años 20 habían sido más, lo que pasa que luego con la Gran Depresión algunos volvieron después del crack del 29, algunos volvieron a España o se fueron a Cuba o se fueron a Argentina, pero fueron muchos. En las 3 primeras décadas del siglo XX, hasta la Guerra Civil, fueron muchos. Y era una inmigración pura y dura, de la mucha que había en aquella España. Se calcula que fueron casi 4 millones de españoles los que en aquellas primeras décadas del siglo XX abandonaron España como emigrantes. No era exilio político, no era los que iban a las colonias a hacer dinero, como ocurrió antes, ni el exilio político que vendría después, era emigración por causas económicas, pura y dura. Lo que pasa es que tendemos a pensar que la mayoría, y en cierta manera es verdad, la gran mayoría fue hacia el sur. Argentina sobre todo se convirtió en el primer país receptor de españoles, los hubo también en Uruguay, los hubo en Brasil, los hubo en Chile, en otros sitios. En Venezuela, creo que llegaron un poco después, pero también los hubo. Pero a Estados Unidos también fueron muchos. Algunos entraron por Cuba desde principios del siglo, cuando Cuba tiene su independencia, sobre todo muchos tabaqueros, llegan de Cuba y suben a Nueva York, y luego ya empiezan a llegar desde España directamente. Y algunos tocan en el puerto de Nueva York, pero luego se van trasladando a distintas zonas del país en función del origen, de dónde procedían, de por dónde tenían redes personales o familiares, del trabajo que estaban preparados para hacer. Por ejemplo, en el interior del país, en Nevada, en Idaho, en toda esa zona, había muchos pastores vascos, se dedicaban al pastoreo del ganado, y allí había grandes comunidades. Por ejemplo, en las minas de West Virginia había muchísimos asturianos, porque es una tierra eminentemente minera. En Nueva Inglaterra había muchos cántabros, porque en Cantabria se dedicaban a picar piedra en las canteras, y allí había piedra también. Había muchos gallegos, por ejemplo, y asturianos también en Tampa, en la industria tabaquera, porque venían de Cuba, donde habían estado antes también trabajando en el comercio de los puros, en la industria de los puros. Y en fin, así se van esparciendo por el país, pero muchos se quedan también en Nueva York. Y allí empiezan a establecer una colonia muy bien asentada, repartida en distintas zonas, pero zonas con mucha vida española en las calles. Había muchísimos negocios, había
muchas casas de comida donde podías comprar de todo, garbanzo, bacalao, aceite de oliva, pimentón, los polvorones que llegaban en Navidad, castañuelas, abanico, botas de vino. Además es que yo he tenido la suerte de investigar enormemente en un lujo que he encontrado verdaderamente, en un tesoro, que es el diario La Prensa. Es un periódico que se publicó durante décadas en Nueva York en español, el único diario sostenido a lo largo del tiempo en español, que lo fundó José Camprubí, que era el hermano de Zenobia, la mujer de Juan Ramón Jiménez, para ponerlo al servicio de la colonia española y de otras colonias hispanas que había por entonces en Estados Unidos, que no eran muchas y que no eran tan grandes como ahora. La principal era la española y la puertorriqueña. Y entonces ahí van dando noticias de todos estos establecimientos, de los negocios, de las casas de comidas, de las nightclubs que hacían, como el que quiere montar mona, de los espectáculos en español, de que si venía Gardel, de que si venía la Argentinita, de todos los que iban llegando. Vale, me están diciendo que 5 minutos. ¿Has visto una mano moverse por ahí? Bueno, y como les digo, establecieron una colonia, pero después tenían también, esto es importante para entender quizá el por qué sabemos tan poco de ellos, y tenían numerosas agrupaciones como de clubes o asociaciones, sociedades un poco de beneficencia para ayudarse unos a otros, y algunas eran a nivel nacional, por ejemplo, la Sociedad Española de Beneficencia o la Nacional, que sigue existiendo hoy día en la calle 14, y muchas otras eran como a nivel regional. Estaba el Centro Andaluz, estaba el Círculo Valenciano, estaba la Casa Gallega, estaba el Centro Asturiano, estaba el Centro Vasco. Y entonces yo creo que eso es lo que ha hecho el que estuvieran tan claramente definidas como comunidades, aunque luego todos convivían con todos, pero eso ha hecho en cierta manera que sepamos poco de la historia de los españoles en Estados Unidos y en Nueva York como una épica colectiva, porque los vascos saben qué fue de los vascos, los valencianos han investigado qué pasó con los valencianos, los gallegos saben de los gallegos, pero como país, como colectivo nacional no tenemos esa idea. Por eso a mí me gusta mucho haber sido capaz de plasmarlo desde todas sus vertientes, ¿no? Para que no quede atomizado por el origen regional de cada uno, sino dando un barrido a lo que fue esa emigración de conjunto como país. Sí, terminando porque nos apremian, pero yo creo que ha tenido la capacidad exquisita de mezclar dos polos contrapuestos, que son el mundo global abierto, la mezcla, el valor de la mezcla, de compartir culturas y experiencias, y el amor a lo propio, el amor a la cultura, a la propia lengua. Y yo quiero terminar con unas palabras de ella que además tenía señaladas aquí y justamente hemos coincidido. Miren cómo dice: en las calles de Nueva York está situado esto, dice: en la Ideal compraban chuletas, mollejas y morcillas. Con el pulpo se hacían donde Chacón. Para el jabón, el tabaco y los trajes hechos iban a Casa Ibar y Casa Sin. Para los remedios, a la farmacia española. Los tragos y el café los tomaban en el bar Castilla, en el Café Galicia o en el Chorrito, donde su dueño, el catalán Sebastián Estrada, los atendía con sus más de 100 kilos de energía contagiosa y les recordaba un día sí y otro también que la gran Raquel Meyer era clienta asidua cada vez que pisaba la ciudad. El Círculo Valenciano, el Centro Vasco-Americano y algunas sociedades locales gallegas tenían por allí sus cuarteles. Había sastres, barberías, fondas y tiendas de comestibles, como Llana o la Competidora Española, en donde hacerse con garbanzo, habichuelas y pimentón. Te aplaudo porque... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Jesús, por esa lectura tan detallada, tan profesional y por eso tan certera de mi novela. Te agradezco enormemente que la hayas disfrutado y que me hayas ayudado a compartirla con tantos lectores y a todos ustedes. Bueno, esperamos haberles abierto boca para que la lean, ¿no? Si no la han leído ya.
Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, muchísimas gracias a la Feria del Libro por invitarnos y esperamos que sigan sintiendo esta pasión por los libros y las buenas historias. Gracias y hasta pronto.